Al trasladar el conflicto al ámbito estrictamente doméstico durante la Guerra Civil estadounidense, Mujercitas de Louisa May Alcott hace algo increíble. Ya lo creo. Convierte la supervivencia económica, social y emocional de las mujeres en una verdadera epopeya. O sea, no hay frentes de batalla, pero las trincheras psicológicas son profundísimas. Profundísimas, exacto. Y como anfitriona de la exploración exhaustiva de hoy, la verdad es que estoy encantada de adentrarme en esto, porque esa epopeya arranca desde la carencia más absoluta. Ujú. Para comprender el viaje de nuestras protagonistas, debemos situarnos en ese crudo primer invierno. A ver, Estados Unidos está fracturado por la guerra y el señor March, el padre de familia, pues está a cientos de kilómetros sirviendo como capellán. Sí, una ausencia que pesa muchísimo en la casa. Tela. Y la primera frase que escuchamos en toda la obra, que la murmura Joe mientras yace en esa alfombra raída, marca el tono de inmediato. Dice, Navidad no será Navidad sin regalos. Una frase icónica. Total, quienes conocen la historia pues saben bien cómo son las hermanas March. No necesitamos repasar sus edades o descripciones físicas. Pero lo que me resulta fascinante de ese primer capítulo es cómo Alcott expone de forma súper descarnada sus mayores defectos. Para usarlos como el motor de toda la narrativa, claro. Eso es. Y esa es la clave. Fíjate que la genialidad de la autora es encuadrar esos defectos a través de un lente moral muy específico, que es el famoso juego del peregrino. ¿Así? ¿Basado en la obra de John Bunyan? Exacto. La madre, la señora March, canaliza esa inmensa frustración de sus hijas recordándoles este juego de su infancia. Les propone que vean la vida no como una serie de penurias aleatorias, sino como un viaje heroico desde la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. O sea, dándole un propósito a la miseria. Eso es. Meg, por ejemplo, tiene que cargar con el pesado fardo de su vanidad y su profundo resentimiento por ser pobre, claro, ya que es la única que recuerda claramente la época en que la familia tenía dinero. Ya, es que eso tiene que doler. Muchísimo. Luego está Joe, que lucha diariamente contra una ira volcánica y contra la opresión que siente por, estar encerrada en un rol de género que detesta profundamente. Ujú. Beth, por su parte, está casi paralizada por una timidez social que le impide enfrentarse al mundo exterior. Y Amy vive completamente obsesionada con el estatus, las apariencias estéticas y esa necesidad de refinamiento. Y es increíble cómo esos conflictos internos se manifiestan de forma súper física. A ver, al principio vemos a Joe sacudiendo sus agujas de tejer, que además son del color azul del Ejército de la Unión. Qué buen detalle ese. Sí, como si fueran auténticas bayonetas. O sea, transmite la energía de un pájaro enjaulado. Detesta estar sentada frente al fuego cuando lo que desearía es estar marchando en el frente de batalla. La verdadera guerra parece librarse en su interior, de verdad. Totalmente. Y bueno, yo te pregunto, porque el primer gran asalto de esa guerra íntima ocurre la misma mañana de Navidad. ¿Cómo utiliza el autor este escenario doméstico para dar ese peso heroico a acciones tan cotidianas? Pues mira, es un asalto que ganan a través de una renuncia muy dolorosa. Las chicas se despiertan esperando un desayuno especial, panecillos calientes, crema, lujos que raramente ven en su mesa. Ya casi nunca. Pero su madre les pide que sacrifiquen ese codiciado banquete para dárselo a los Hummel, que es una familia de inmigrantes que está, literalmente, congelándose y pasando hambre a pocas calles de distancia. Madre mía, qué duro. Y es un sacrificio que tiene una recompensa casi mágica, fíjate, porque al volver a casa y conformarse con pan y leche, descubren más tarde que su rico y misterioso vecino, el señor Lawrence, pues se ha enterado de la buena obra y les ha enviado un festín espectacular para la cena. Claro, el abuelo de Laurie. Ese. Pero más allá de la gran escena del festín, lo que me atrapa es cómo el texto trata los gestos minúsculos. O sea, pienso en Amy esa misma mañana. Ah, lo del frasco de colonia. Exacto. Al principio, guiada por su egoísmo, compra un frasco barato para regalárselo a su madre y así poder gastar el resto de sus monedas en lápices de dibujo para ella misma. Ujú. Pero la culpa la corroe, sale corriendo de nuevo al frío, devuelve la baratija y se gasta absolutamente todo lo que tiene en un frasco grande y hermoso. Y el texto le otorga a ese pequeño gesto doméstico la reverencia solemne de un acto de valentía extrema. O sea, Alcott establece ahí una dinámica que se va a repetir en toda la obra. Claro. Hay un contraste deliberado y constante entre la precariedad material de la casa, la alfombra gastada, los muebles viejos, la ropa remendada, y la inmensa riqueza afectiva y moral que sostiene las paredes. La casa de los March es ante todo una fortaleza espiritual. Qué bonito eso.
Pero bueno, una fortaleza no puede ser un búnker permanente, ¿no? Desde luego que no. Tarde o temprano la inercia de crecer empuja a estas chicas a cruzar la puerta y enfrentarse a las tentaciones y, bueno, los juicios del mundo exterior. Y la chispa que detona esta salida es la propia Joe. Tenía que ser ella. Sí, aburrida y buscando aventuras desesperadamente, coge y lanza una bola de nieve a una ventana de la enorme mansión vecina, para llamar la atención de Laurie, el nieto solitario del señor Lawrence. Ese simple acto de descaro abre de par en par las puertas de lo que ellas llaman el Palacio Encantado. Y fíjate que al cruzar esa frontera, las hermanas chocan frontalmente con las rígidas y a menudo crueles estructuras sociales del siglo XIX. Ya te digo. La pobreza deja de ser un problema íntimo, compartido al calor de la chimenea familiar, para convertirse en un estigma público y súper humillante. Y ese choque me resulta tan fascinante como doloroso, especialmente en el caso de Amy y, el famoso incidente de las limas encurtidas en la escuela. ¿Qué momento ese? O sea, a ver, las limas eran el máximo símbolo de estatus entre las niñas de su clase. Quien las compartía dictaba quién era popular. Y Amy, desesperada por pertenecer, introduce limas de contrabando en el aula. Ujú. El profesor, el estricto señor Davis, la descubre frente a todos, le da golpes en la mano con una regla como castigo físico, que tela, y la obliga a tirar su preciado tesoro por la ventana. Una humillación brutal. Brutal. Y muchos lectores critican a Amy aquí, tildándola de frívola y vanidosa, pero yo leo esta escena y veo un instinto pragmático abrumador. ¿Ah, sí? Sí, o sea, dada la pobreza aplastante de su hogar, su obsesión por el estatus parece, no sé, una estrategia súper calculada de supervivencia social. ¿Tú cómo lo ves, como experto? Pues me parece una lectura muchísimo más justa de sus motivaciones psicológicas, la verdad. La pobreza en Mujercitas es una fuerza gravitacional implacable, y cada hermana desarrolla una coraza distinta para sobrevivir a ella. Claro. Meg la sufre desde la envidia física. Le duelen en el alma sus vestidos pasados de moda cuando ve a las demás. Joe reacciona buscando la independencia agresiva, o sea, escribe cuentos oscuros para venderlos a los periódicos, aguanta los desprecios de la insufrible tía March Madre mía, la tía March. y asume sin dudarlo el rol de hombre proveedor. Amy, en cambio, entiende perfectamente las reglas del juego de la aristocracia. Ya, es muy lista. Mucho. Sabe, con una lucidez escalofriante para su edad, que para una mujer sin fortuna, su apariencia, su gusto estético y su capacidad para navegar la alta sociedad son el único capital real que posee. Qué fuerte. Pero es verdad. Y esto nos sirve para entender perfectamente el trauma de Meg en casa de la familia Moffat. Uf, sí. Meg va a pasar unos días con ellos, sumergiéndose en un ambiente de opulencia brutal. Las chicas de la casa la visten con sus sedas, le dan a probar el champán, le empujan a coquetear y de repente la burbuja explota. Explota de la peor manera. Sí. Meg escucha a escondidas unos cotilleos súper venenosos donde afirman que su madre tiene maquinaciones oscuras para casar a sus hijas con herederos ricos, empezando por Lori. Claro. Y esa humillación destroza las ilusiones de Meg por completo. Pero fíjate que es el catalizador perfecto para que la señora March exponga abiertamente su filosofía de vida. Ujú. Cuando Meg vuelve a casa, desolada y avergonzada por haberse dejado llevar por la vanidad, su madre le entrega un manifiesto radical para la época. Súper radical. Le asegura que preferiría 1000 veces ver a sus hijas como solteronas felices y realizadas o casadas con hombres pobres que las amen profundamente, antes que verlas convertidas en reinas sentadas en tronos de oro, pero sin paz ni amor propio. Una filosofía bellísima, de verdad, pero que muy pronto va a someterse a la prueba más brutal posible. Porque todos estos aprendizajes sociales en salones elegantes pues pasan a un segundo plano cuando la familia se estrella contra una tragedia muy real. El fin de la inocencia. Exacto, marcando la pérdida definitiva de su inocencia idílica. Un gélido día de noviembre llega un telegrama urgente desde Washington. El padre está gravemente enfermo en el hospital militar. Se necesitan fondos inmediatos para que la madre pueda viajar en tren a cuidarlo. El tiempo corre. ¿Y es ahí donde yo? Y Joe ejecuta una de las decisiones más desgarradoras y valientes de la literatura de su época. Entra a una barbería, se corta su posesión más preciada, su espesa y hermosa melena castaña de 1,5 metros, y la vende por $40. Es un despojo literal e irreversible. O sea, Joe mutila físicamente el atributo que la sociedad victoriana considera la cúspide de su belleza y feminidad. Totalmente.
Y lo hace para poder asumir económicamente el rol masculino de proveedor en el momento de mayor crisis. Muestra una fachada de absoluta valentía frente a su familia, bromeando sobre lo fresca que sentirá la cabeza, pero la narrativa no nos ahorra su dolor. No, para nada, porque en medio de la noche oscura, Meg se despierta y escucha a Joe sollozando ahogadamente en su almohada, llorando en secreto por la pérdida de su belleza. Es desgarrador. Sí lo es. Pero la verdadera caída en picado comienza cuando la madre toma ese tren. Sin la matriarca, a ver, el orden de la casa se desmorona. La disciplina desaparece por completo. Joe y Meg se refugian en sus propios problemas y descuidan los quehaceres. Y la única que sigue rígidamente fiel a sus deberes es... La silenciosa Beth, que continúa visitando a la familia Hamel. Y allí, en esa casa miserable, contrae la letal escarlatina del bebé de los Hummel, que encima muere trágicamente en sus brazos. Es que el texto se vuelve sombrío y claustrofóbico al describir la agonía de Beth. Es un descenso al inframundo. Relata la fiebre implacable y ese delirio escalofriante en el que los débiles dedos de Beth se mueven espasmódicamente sobre la colcha. Como si tocara el piano. Exacto, como si estuviera tocando un piano imaginario en medio de las sombras. Sus hermanas mayores, aterrorizadas en la penumbra de la habitación, se dan cuenta de su inmensa fragilidad sin la guía de su madre. Es la prueba definitiva para su fe. Y el clímax de esa noche es casi místico. Justo antes del amanecer, la fiebre finalmente rompe. Ese alivio médico coincide milagrosamente con la llegada in extremis de la madre. Y en la quietud de la mañana, Meg observa una flor de rosa blanca floreciendo en la habitación. ¿Un símbolo precioso? Sí, el símbolo inequívoco de que Beth ha sobrevivido a las sombras. Y este milagro antecede al gran regalo de Navidad. El señor March regresa a casa por sorpresa, apoyado en el brazo de John Brooke, el tutor de Lori. Y claro, toda esta intensidad detona una reacción inesperada en Meg, ¿verdad? Totalmente. La misma chica que lloraba de envidia por las sedas de los Moffat se enfrenta de repente al terror de la familia, la riquísima y controladora tía March. La tía March no perdona una. No, y la tía amenaza a Meg con desheredarla y dejarla sin un centavo si comete la locura de casarse con John Brooke, que no tiene fortuna. Pero en lugar de acobardarse, Meg se yergue orgullosa y defiende que prefiere vivir el amor en una cabaña que venderse en un matrimonio de conveniencia. Y fíjate, tengo la teoría de que haber estado a centímetros de perder a Beth actuó como un fuego purificador que incineró toda la frivolidad de Meg. Sin lugar a dudas, rozar el velo de la mortalidad recalibra drásticamente el sistema de valores de toda la familia. Entienden, con una claridad espantosa, qué es lo verdaderamente irreemplazable y qué es mero decorado. Exacto. Ese enfrentamiento de Meg con la tía March no es solo una rabieta romántica, es la asimilación completa del manifiesto de su madre. Con su compromiso formal, la etapa de la infancia de las March se cierra para siempre. Lo que da paso a un salto temporal de 3 años. Ahora nos adentramos de lleno en el territorio de la adultez. Las hermanas tienen que descubrir de forma pragmática si los castillos en el aire que construyeron en su juventud pueden aguantar el duro clima del mundo real. Y no es fácil. ¿Qué va? Pronto descubrimos que madurar implica lidiar con grietas estructurales importantes. Meg y John se casan, pero la realidad del matrimonio los golpea duro. Con la llegada de sus gemelos, Demi y Daisy, Meg desarrolla un nivel de agotamiento tan extremo que se encierra completamente en la sombra de la maternidad. Se aísla muchísimo. Sí, su mundo se reduce a los biberones y las cunas, y John, sintiéndose desplazado y casi como un estorbo en su propia casa, empieza a alienarse y busca compañía cenando en casa de sus amigos. Es que Alcott desmitifica brillantemente la idea del final feliz instantáneo. Demuestra que sostener el amor en una cabaña exige un trabajo emocional agotador. Ya te digo. La señora March vuelve a intervenir como brújula moral y aconseja a Meg con una perspectiva sorprendentemente moderna. Le pide que no aísle a su marido, que lo integre en las tareas del cuidado de los hijos y le devuelva su espacio como compañero vital, porque la maternidad no debe asfixiar el matrimonio. Un consejo que vale oro. Y bueno, si hablamos de expectativas asfixiantes, tenemos que abordar el momento más doloroso y controvertido de toda la novela. Sé por dónde vas. Lori, el joven apuesto, rico, encantador, el amigo del alma, que ya es parte de la familia, le propone matrimonio a Joe. Sobre el papel, o sea, es el trofeo definitivo.
pero Joe lo rechaza con una firmeza absoluta. Absoluta. Le asegura que intentar unir sus vidas en matrimonio sería un desastre, porque ambos tienen un carácter demasiado explosivo. Para evitar la insoportable incomodidad de seguir viéndose, Joe huye a Nueva York. Se emplea como institutriz y allí conoce al profesor Baer. Ah, Baer. Un erudito alemán, mucho mayor que ella, increíblemente pobre y sin una gota del carisma de Lori. Confieso que durante mucho tiempo esta decisión de Joe me frustró enormemente, como a tantos lectores. Es una reacción súper común. Pero prestando atención rigurosa a la dinámica que plantea el texto, hay un mecanismo psicológico profundo detrás de esto. Tú, basándote en el texto, ¿cómo justificas este giro narrativo? Pues mira, está clarísimo. Joe comprende su propia naturaleza, con una madurez impresionante. Como ella misma le explica a Lori, son, y cito, dos mitades de una misma tijera. ¡Qué buena metáfora! Buenísima. Cuando están separados son inofensivos, pero al unirse no harían más que chocar y despedazar lo que intentaran construir juntos. Ambos son dominantes, temperamentales y muy volátiles. Necesitan anclas, no pólvora. Claro, pólvora con pólvora. Exacto, explota. Baer es exactamente el contrapeso que Joe requiere. Él es capaz de soportar las feroces tormentas emocionales de Joe sin doblegarse. Le enseña la paciencia, de la que ella carece por completo, y, lo más importante, la desafía intelectualmente a elevar el nivel de su escritura, negándose a adularla. Tiene muchísimo sentido visto así. Y mientras Howie encuentra su ancla en Nueva York, el destino de Amy la lleva al otro lado del Atlántico. Viaja a Europa como dama de compañía de su tía pudiente. Estudia arte, perfecciona su refinamiento en sociedad, y allí se reencuentra con Lori. Un Lori que está fatal. Fatal. Está deambulando por el continente completamente ocioso, lamiéndose las heridas de su rechazo amoroso. Y lejos de compadecerse de él, Amy le riñe con severidad. Le recrimina su pereza y le exige que se comporte como el hombre de provecho que debería ser. ¿Qué falta le hacía? Total. Y es de ese conflicto que surge una chispa nueva. Lori descubre en Amy una afinidad adulta y tranquila, y bueno, terminan comprometiéndose. Y es un desenlace de una brillante lógica narrativa, la verdad. Lori necesitaba desesperadamente que alguien le exigiera responsabilidad. Y necesitaba la gracia, la ambición y la elegancia que Amy aporta de forma natural para estructurar su caótica vida. Se complementan a la perfección. Totalmente. Pero claro, Alcott no permite que los hilos se aten de forma puramente alegre. No. El golpe final es devastador. La salud de Beth, que quedó secretamente comprometida desde aquella lejana infección de escarlatina, se deteriora de forma irreversible. El texto describe su fallecimiento como un proceso pacífico, una aceptación serena de que ella nunca estuvo destinada a marchar por el mundo como sus hermanas. Pero su muerte arroja a Joe a un pozo de soledad absoluta. Joe se da cuenta de que la independencia pura, que siempre empuñó como su escudo y su bandera, de repente le sabe a cenizas. Empieza a anhelar amar y ser amada profundamente. Claro, es que la muerte de Beth representa la muerte definitiva de la infancia y del núcleo protector originario. Beth era la guardiana estática de la inocencia. Y sin ella, Joe se ve forzada a abrazar su propio futuro y a aceptar su vulnerabilidad humana. Y ese abrazo al futuro culmina en una escena de un romanticismo inusual para Joe, bajo la lluvia, compartiendo un paraguas con el profesor Baer. Allí sellan su amor y se casan. Y luego el giro final. Exacto. Poco después ocurre otro giro de guión. La tía March muere y, para sorpresa de todos, le deja a su imponente finca familiar Plumfield en herencia a Howe. Y lejos de usarla para vivir una vida de lujos ociosos, Howe y Baer convierten la gran mansión en una escuela alborotada para chicos. Lo que es una resolución maestra para el personaje de Joe. Plumfield es el ecosistema diseñado a su medida. Es el punto de convergencia exacto entre su vocación de cuidadora, un eco directo de la filosofía de su madre, y su inagotable energía masculina, ese deseo de participar activamente en un mundo caótico, ruidoso y productivo. Joe no se recluye en un salón de costura silencioso. Ella construye y dirige su propio reino bajo sus estrictas reglas. Si pausamos aquí el relato y alejamos un poco la lente analítica de la trama para, diseccionar la obra desde la técnica y los temas subyacentes, lo primero que se nos impone es el exquisito dominio del realismo doméstico por parte de Alcott, ¿no crees? Sin duda alguna.
La autora hace algo revolucionario en la literatura decimonónica, que es dignificar el esfuerzo cotidiano de las mujeres. Tareas consideradas, pues, insignificantes por la literatura épica, como fregar montones de platos con agua helada, ¡Qué horror! o pelear con una masa de pan que no sube, o remendar ropa vieja hasta altas horas de la noche. Todo eso es tratado con una seriedad abrumadora. E incluso transforman la monotonía en aventura épica, fíjate. Como cuando tienen que coser sábanas kilométricas y las dividen en zonas, llamando a cada pedazo el mapa de Europa, Asia y África, para sobrellevar el aburrimiento. ¿Qué imaginación? Ya ves, en este libro, matar al dragón no es clavarle una espada a un monstruo, sino vencer el propio mal humor frente al fregadero. Y el arte también actúa como una válvula de escape vital. Por ejemplo, la pasión teatral de las hermanas. Ah, las obras en el desván. Las obras que representan en el desván oscuro de la casa, como La maldición de la bruja, operan como espejos de sus subconscientes. Ahí, Howe siempre se adueña de los papeles principales masculinos. Esas famosas botas rusas amarillas que usa para actuar no son simples atrezos. Son la manifestación de su necesidad de dar zancadas amplias, de ocupar el espacio que su género le niega en el mundo real. Claro. Y en la misma línea, las meticulosas esculturas de arcilla de Amy son representaciones literales de su intento desesperado por moldear su propio destino, de fabricarse a sí misma como una mujer de valor en un mercado social que es implacable. Total. Esto conecta directamente con el tema transversal que estructura toda la obra, la guerra fría entre la riqueza y la pobreza. Observa el contraste. Al inicio de la novela, la imponente mansión Lawrence rebosa de riqueza material, pero está silenciosa, helada y solitaria, como un mausoleo. Mientras que la sociedad adinerada de familias como los Moffat o los Lamb se revela como un escaparate de hipocresía vacía. Alcott no comete el error ingenuo de demonizar el dinero. No, porque saben lo duro que es no tenerlo. Exacto, la pobreza extrema es fuente de enorme sufrimiento, pero establece tajantemente que el afecto sincero y el trabajo honesto son los verdaderos pilares de cualquier existencia significativa. Lo que nos lleva a la gran paradoja filosófica de la novela. A ver, durante todo nuestro análisis hemos visto cómo la señora March predica la paciencia, el control de la ira y la abnegación constante. Hay una escena sobrecogedora en la que Joe, desesperada por su carácter violento, busca consejo en su madre. Sí, lo recuerdo. Y la madre, que es el aparente faro de la serenidad, le confiesa que ella misma ha luchado diariamente contra una ira volcánica durante 40 años. A primera vista alguien podría descartar este libro argumentando que es un simple manual de moralidad religiosa del siglo XIX, escrito para domar a las niñas. Claro, es una crítica habitual. Pero a través de un prisma analítico riguroso, yo sostengo que oculta un manifiesto profundamente subversivo sobre la independencia psicológica. ¿Tú cómo lo interpretas? Pues me parece una lectura muy aguda, y creo que la tensión entre esas dos interpretaciones es lo que mantiene la obra viva hoy en día. Superficialmente, el libro sigue la estructura de un sermón. No olvidemos la influencia del padre clérigo de las jóvenes. Ya, eso pesa. Pero la verdadera subversión de Alcott reside en la imperfección permitida de sus heroínas. O sea, en una época en la que la literatura solo ofrecía dos caminos para las mujeres: o ser ángeles de pureza inmaculada, o villanas condenadas a la tragedia, Alcott presenta mujeres crudas y reales. Con todos sus grises. Exacto. Les permite sentir ira violenta, envidia, ambición materialista, egoísmo y frustración. Valida su inmensa complejidad psicológica. No les castiga por sus defectos con la ruina social, sino que les concede el derecho humano universal a equivocarse, aprender y crecer. Y ese crecimiento es, precisamente, el destino final de nuestra inmersión de hoy. Nos queda patente que Mujercitas trasciende abrumadoramente la anécdota de 4 chicas esperando a que su padre vuelva de la guerra. Es un mapa vital exhaustivo. Desde luego. Nos guía a través del espinoso camino que va desde los deseos frenéticos y egoístas de la primera juventud hasta las renuncias y las responsabilidades compartidas de la madurez. Cada hermana, con sus propios tropiezos y victorias, logra encontrar su particular ciudad celestial, muy diferente, por cierto, de la que imaginaron en su juego infantil. Un viaje que requiere despojarse de la inocencia, claro, y asumir que la vida adulta, con todos sus matices grises, sus pérdidas irremediables y sus compromisos diarios, pues raras veces logra encajar en la rígida perfección de nuestros sueños iniciales. Y esto me deja con una idea inquietante y poderosa para que quienes nos escuchen sigan reflexionando. A ver,
Durante los primeros compases de su juventud, las hermanas March soñaban obstinadamente con edificar enormes castillos en el aire, repletos de fama literaria, fortunas exóticas y arte sublime. Ujú. Y sin embargo, cuando el texto llega a su fin y la vida real impone sus términos, nos obliga a plantearnos algo. ¿Acaso el triunfo definitivo de la madurez no consiste en aprender a cavar y construir cimientos sólidos y resistentes justo debajo de esos castillos, incluso si eso nos exige sacrificar para siempre la brillante fantasía original que nos impulsó a soñar? Qué gran pregunta. Arrancamos este análisis imaginando cómo la batalla más intensa de una vida puede librarse sobre una alfombra descolorida. Y al final, se hace evidente que el verdadero campo de batalla jamás estuvo ahí fuera. Siempre estuvo encapsulado en ese salón frío, donde 4 jóvenes ganaron la guerra más ardua y silenciosa de todas, la guerra por forjar, a base de golpes y esperanza, su propia identidad inquebrantable. Gracias por sumergiros con nosotros en este análisis literario de hoy. Seguid buscando la epopeya escondida en vuestra propia cotidianidad.